Juan Vicente Herrera ha recibido este mediodía el máximo reconocimiento de la Xunta de Galicia en un acto solemne que se celebra como es tradición en la víspera de la festividad de Santiago. Un galardón que también ha recogido el expresidente de Asturias, Javier Fernández. Buenas tardes. Dos expresidentes autonómicos del Partido Popular y del Partido Socialista, ambos representantes de lo que ahora se denomina la vieja política y ambos galardonados por el mismo motivo, su contribución a la política útil. En Santiago de Compostela está Carmen Ibáñez. Carmen, Herrera ha reivindicado los lazos que le unen con Galicia. Tanto es así, Nati, que se ha atrevido a hablar en gallego y lo ha hecho para recordar que en Castilla y León, en centros públicos de Castilla y León, en las zonas limítrofes, se enseña esta lengua, y lo ha hecho también para reivindicar el valor que tiene el Camino de Santiago como eje vertebrador, esa ruta jacobea que, como sabemos, está íntimamente ligada a su vida personal. Calzarme as botas, coller o bordón e lanzarme a percorrer como un peregrino cualqueira os distintos camiños a Santiago que transcorren por la mía terra. PSOE y Unidas Podemos siguen negociando el gobierno de coalición. La formación morada demanda una vicepresidencia para Irene Montero y al menos 3 ministerios con peso. Lo último que ha trascendido es su deseo de tener responsabilidad ejecutiva en materia fiscal y económica. Es miércoles 24 de julio y ya podemos contarles cómo ha sido la cosecha de este año. Subido al tractor, en lo que es ya una imagen típica de todos los veranos, el consejero de Agricultura ha dado las cifras del balance oficial. Ha sido una campaña muy irregular y nefasta en el sur de la comunidad. Una situación muy complicada en todo lo que es la provincia de Ávila, de Salamanca y de León, con pérdidas en torno al 50% de la cosecha. Todavía quedan algunas cosechadoras en el campo. La Junta pide extremar las precauciones ante el riesgo elevado de incendios. En las últimas horas, sin ir más lejos, se han desatado una decena de fuegos. En los entornos de uno de ellos, en Trasmiredo, en Valladolid, está María Ramos. María, ¿cuál es el parte de última hora? Quedan 8 incendios en Castilla y León. Este de Traspinedo en Valladolid ya está controlado, ya no vemos llamas, solo humo, y a esta hora el que más preocupa es el de Pollales del Hoyo en Ávila. Allí el nivel de peligro se ha reducido a 0, pero sigue activo. Ambos fuegos han sido provocados por 2 rayos. La buena noticia es que el riesgo de tormentas de estos últimos días disminuye, aunque esta tarde todavía persiste el calor. Nos lo va a contar nuestro meteorólogo. Francisco, ¿cómo va a ser esta tarde? Buenas tardes, Nati. Pues hoy los chubascos y las tormentas van a ir a menos, pero vamos a seguir con calor. De hecho, están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas altas. Se volverán a superar los 35 grados en casi toda la comunidad. Además, soplará el viento del sur y las tormentas solo se darán de forma dispersa, más probables en el extremo norte. En la recta final de nuestro informativo nos iremos hasta el Palacio de la Zarzuela para saber qué le ha dicho el rey a la delegación de la Universidad de Burgos. Felipe VI recibía esta mañana a la delegación encabezada por su rector. El encuentro se enmarca en el 25º aniversario de esta institución académica. Juan Vicente Herrera recibe el máximo galardón de Galicia junto al expresidente de Asturias. La medalla de oro reconoce la defensa de los intereses del noroeste español y del Estado autonómico. Siguiendo el acto de entrega ha estado Carmen Ibáñez. Carmen, buenas tardes otra vez. ¿Cuáles han sido los principales mensajes de Juan Vicente Herrera?
Buenas tardes. Pues además de atreverse con el gallego, como ya hemos escuchado, y recordar su vinculación personal con esta tierra, hoy aquí se ha hablado sobre todo de política, como dicen ellos, con mayúscula, de la política de cooperación que han practicado estos tres presidentes los últimos años. Una política que pone las instituciones por delante de la ideología, una política que pone las comunidades autónomas y el Estado por delante de los partidos políticos. En este sentido, Juan Vicente Herrera ha reivindicado cambios, tanto en el Senado como en la Conferencia de Presidentes, para que esta forma de hacer política no sea extraordinaria. Juan Vicente Herrera recibía el máximo reconocimiento de Galicia y en respuesta ofrecía parte de su discurso en galego. Que Santiago de Compostela foi sempre para min un polo xeográfico e espiritual que orientou a miña vida. Destacando el Camino de Santiago como un gran proyecto sin compartimentos estancos, lo ha usado como símil de la política y ha mencionado proyectos comunes como la macrorregión o los acuerdos firmados entre Castilla y León, Galicia y Asturias para hacer frente a la despoblación o para reclamar un nuevo modelo de financiación. Ha defendido el Estado autonómico y ha reclamado más cooperación vertical. Porque no es normal que siga pendiente la reforma del Senado como verdadera Cámara Territorial o que siga sin tener convocatorias regulares la Conferencia de Presidentes. Javier Fernández ha destacado el poder de la alianza entre los tres territorios, basado, ha dicho, en la institucionalidad y en la búsqueda a problemas comunes como la despoblación o el déficit de infraestructuras. Y fue fácil porque pronto generamos entre nosotros el nivel imprescindible de confianza y porque sabemos lo que es gobernar en un Estado autonómico. El anfitrión ha destacado esos lazos históricos, ha dicho, y discretos para lograr hacer política de Estado. A cooperación, de la que son artífices el presidente Javier Fernández y el presidente Juan Vicente Herrera, huyó siempre de la grandilocuencia. Al acto también ha asistido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha acompañado a los premiados y a Núñez Feijóo en la firma del Libro de Honor de la Comunidad de Galicia. La guinda musical de la ceremonia la ha puesto el berciano Amancio Prada. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. A estas horas, los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos, o lo que es lo mismo, Carmen Calvo y Echenique, siguen intentando cerrar el reparto del gobierno de coalición. La vicepresidencia para Irene Montero está prácticamente confirmado, pero el partido de Iglesias pide más. El escollo está en los ministerios que manejan el dinero del Estado, es decir, en Economía y en Hacienda. Carmen Calvo y Pablo Echenique intentan acercar posturas a 24 horas de la segunda votación de la investidura, en la que Pedro Sánchez necesita cosechar más síes que noes. Hay razones para tener preocupación y razones para tener esperanza, ¿no? PSOE y Unidas Podemos siguen negociando con una discreción absoluta, tanta que los socialistas han aplazado la reunión de su ejecutiva prevista para hoy y la celebrarán mañana por la mañana. Después de aceptar la posibilidad de que Irene Montero ocupe una vicepresidencia, el escollo es que la formación morada exige tener ministerios de peso, como podrían ser Sanidad o Educación. Así lo expresaba la vicepresidenta del Congreso, Gloria Elizo, en Twitter. Para formar un gobierno de coalición se deben tener competencias reales. Para mejorar de verdad la vida de la gente se necesitan herramientas y atribuciones. Esquerra Republicana reitera que se abstendrá si PSOE y Unidas Podemos cierran su pacto, lo que esperan que pueda hacer mañana. Un escenario en septiembre es perverso. Todo el mundo con un mínimo de información o de sentido crítico sabe perfectamente que septiembre nos complica la vida a todos. Mientras el Partido Popular critica el oscurantismo con el que dice que se están produciendo las negociaciones. Los que ya han cosechado el esfuerzo del trabajo son los hombres y mujeres del campo. Concluye la cosecha del cereal de invierno y, como se venía avisando, ha sido muy irregular y bastante mala, aunque sin llegar a la situación de hace 2 años. Juanma García acompañaba al consejero en la presentación del balance agrícola. Juanma, ya sabemos la cifra de recogida. Cuéntanos. Es cierto que el inicio del verano ha sido extremadamente seco, pero también la escasez de lluvias de otoño y primavera han propiciado todo este panorama. Según el consejero de Agricultura, la cosecha de cereal en Castilla y León este año se cifra en 4.800.000 toneladas. Eso son unos 3 millones menos de producción que el pasado año. Las provincias de Ávila, Salamanca, León, la comarca de Campos en Palencia y Valladolid han sido las más perjudicadas.
En lo alto de la cosechadora, Jesús Julio Carnero tiene los pies en el suelo. Ya expone medidas concretas para paliar un escenario de escasa rentabilidad como el actual. Como es anticipar la tramitación de las ayudas PAC del 50 al 70% para que todos nuestros agricultores a partir del 16 de octubre puedan recibir esa ayuda. También anticipar el 85% de las ayudas agroambientales y compensatorias en zona de montaña. Eso implica insuflar al sector una liquidez de 215 millones de euros. No obstante, las organizaciones agrarias recuerdan otros sectores perjudicados. El sector de los forrajes, que mueve una gran cantidad de economía en Castilla y León y que ha sido catastrófico, y sobre todo el sector ganadero. Nos ponen un ejemplo de las pérdidas valorando los costes de la materia prima. Los forrajes han incrementado un 30 o un 40% y la paja un 100%. Eso supone 20.000 euros más de costes de producción en una explotación media de 100 vacas de ordeño. El tirón de orejas ha sido para Agroseguro. Las OPAs inciden en que no aprovechen la coyuntura para incrementar los precios. Desde aquí darle un toque de atención a Agroseguro para que no lleve a cabo sus pretensiones, su idea de subir las pólizas y bajar los rendimientos. Como anécdota, por primera vez en los últimos 10 años la producción de cebada superará ligeramente a la de trigo. El verano está siendo muy caluroso y tormentoso y eso tiene consecuencias en otra campaña, la de incendios. En las últimas 24 horas se han desatado 8 en Castilla y León, uno de ellos en Traspinedo, en Valladolid. Volvemos hasta allí. María Ramos, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes. Aquí en Traspinedo, en Valladolid, el fuego ha quemado unas 24 hectáreas de pino resinero, aunque ya está controlado. Ahora mismo ya no vemos llamas, solamente cenizas y algunas columnas de humo. Sigue un retén de bomberos refrescando la zona para evitar que con el calor se reactiven los focos. Aunque el que más preocupa, el incendio que más preocupa a esta hora es el de Poyales del Hoyo, en la provincia de Ávila. Hay 5 cuadrillas todavía trabajando en la zona, sigue activo, aunque esta mañana el nivel de peligro se reducía a 0. Ambos incendios y casi todos los que se han desatado en las últimas horas en la comunidad han sido provocados por rayos. La buena noticia es que desciende esta tarde ya el riesgo de tormentas, aunque persiste el calor. Todas las provincias, salvo León, siguen en alerta por altas temperaturas. Volveremos a rozar los 40 grados. En la noche del lunes, más de 80 niños tuvieron que ser evacuados de 2 campamentos de Arenas de San Pedro y de Candeleda, en Ávila, por culpa de las tormentas de agua y viento que se produjeron en la zona. Los últimos fueron trasladados a la antigua fábrica de tabaco de la localidad, donde les esperaba la Cruz Roja, que activó sus equipos ERBE. Hoy conocemos cuándo y cómo actúa este servicio. Y lo ha hecho con la creación de... Si lo nombramos por sus siglas, es probable que pocos lo conozcan debido a que se puso en marcha en Ávila por primera vez en la comunidad a mediados del año pasado. Desde entonces, el equipo de respuesta básica en emergencias ha realizado ya 5 operaciones en esta provincia. Pero, ¿cuál es su labor? Son pequeños grupos de voluntarios o de personas que a lo mejor en este momento no son voluntarias, pero sí que les interesa hacer alguna acción por su pueblo, por su entorno en caso de emergencia y que reciben una formación básica. Desde evacuaciones por incendios, tormentas o nevadas hasta desapariciones. El ERBE se asegura de poner a salvo a las personas afectadas y llevarlas hasta un lugar donde no corran peligro. Una vez que llegan allí, lo que hacemos es ver las necesidades que puedan tener, como si tienen necesidades de cama, mantas, etcétera, etcétera. En este caso, como venían de un campamento, ellos mismos traen los sacos de dormir, esterillas, con lo cual lo que hacemos es prepararlos, tranquilizarlos, porque claro, estamos hablando de menores. Es el caso de la evacuación que fue necesaria en Candeleda y que llevó a actuar a este dispositivo. Y es que aunque están preparados durante todo el año, lo hacen aún más con las alertas por riesgo de incendio o tormentas, aunque no a todas las situaciones responden igual. Porque dependiendo de las facilidades o de las carreteras y de todo lo que tengan, pues puede ser más fácil. Sin duda una gran labor llevada a cabo desde Cruz Roja, que una vez más busca el bienestar de todos. Ya han pasado del hospital los 2 supervivientes del brutal siniestro que costó la vida a 4 jóvenes en Alba este domingo, el copiloto y el conductor. Este último se enfrenta a una investigación que podría llevarle a responder por 4 posibles delitos de homicidio por imprudencia.
Las consecuencias han segado la vida de 4 jóvenes y han llenado de dolor Alba de Tormes. Ahora queda investigar lo sucedido. Se sabía que en el coche viajaban 6 personas, excediendo el límite legal de 5 plazas. También el lunes se confirmaba que el conductor de 29 años duplicaba la tasa de alcohol permitida al volante y que en un primer análisis dio positivo por cocaína y anfetaminas. Una vez que recibía el alta hospitalaria, el equipo de atestados de la Guardia Civil notificó al joven que estaba abierta la investigación y él mismo se personó voluntariamente en la comandancia. El joven estuvo prestando declaración durante 4 horas y después salió en libertad. Fuentes de la comandancia han destacado en todo momento su ánimo colaborador y subrayan que ahora sigue la instrucción y tendrá posiblemente que explicar todas las circunstancias del accidente ante el juez. La Guardia Civil ha confirmado que el joven cuenta con una detención anterior por un asalto a un chalet en Alba de Tormes cuando contaba con 20 años y también había estado relacionado con alguna investigación de tráfico de drogas en esta localidad. También hay que recordar que perdió hace un año el carnet de conducir al quedarse sin puntos y lo había recuperado recientemente. Que hay un grupo criminal dedicado a robar en viviendas por el método del bumping. 3 de sus miembros han sido detenidos en Ávila. Carecían de antecedentes penales, pero la Policía Nacional ha podido constatar que al menos han participado en una decena de robos. Los primeros robos tuvieron lugar en Toledo en el mes de enero, pero ha sido ahora y en Ávila cuando la Policía Nacional ha podido detener a 3 personas de nacionalidad georgiana como presuntos autores de 10 robos con fuerza en viviendas por toda España mediante el método bumping. Utilizan simplemente una llave maestra y una técnica especial de golpeo. Son capaces de abrir y acceder a las viviendas sin causar ningún daño en las puertas y con bastante rapidez. Casi todos los robos los realizaban en horario de mañana. En el momento de la detención acababan de cometer su último golpe en una casa de la zona del Paseo de la Estación de la capital amurallada, sustrayendo principalmente dinero y joyas. Tenían una división de tareas entre ellos, de tal manera que había unos especialistas en lo que era propiamente la apertura de la puerta, otros se encargaban de las labores de vigilancia y otros del transporte y de la distribución luego del material robado. Tras pasar a disposición judicial, los 3 detenidos han ingresado en prisión. Desde la Policía Nacional hacen unas recomendaciones a la ciudadanía. No publicar en redes sociales que estamos fuera de nuestro domicilio, caemos fácilmente en la tentación de alardear que estamos fuera, que estamos de vacaciones. No confiar en dejar simplemente la puerta cerrada al golpe, porque mediante el resbalón es muy fácil acceder al interior del domicilio. Tras pasar a disposición judicial, los 3 detenidos han ingresado en prisión. La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi 10 millones de euros a la Seguridad Social. Hay 28 detenidos en varias ciudades de España, entre ellas Valladolid, Zamora y León. Una de las empresas inspeccionadas comenzó su actividad delictiva hace una década sin dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social y sin permitirles vacaciones remuneradas. En total hay 45 investigados. Hoy hemos conocido los resultados económicos de los 6 primeros meses del año de 2 grandes compañías, Naturgy e Iberdrola. Ambas han aumentado sus beneficios. Iberdrola ha obtenido un beneficio de 1.645 millones de euros en el primer semestre de 2019. Esto supone una mejora de más del 16% respecto a las ganancias que tuvo durante el mismo periodo del año pasado. Estos resultados son debidos a la buena evolución de los negocios en Estados Unidos, México y Brasil y a la aportación de un nuevo parque eólico marino en Alemania. Todos estos nuevos proyectos compensan la menor contribución de los negocios de redes y renovables en España y de comercial en Reino Unido. Naturgy se consolida como empresa tras su reestructuración al ganar 592 millones de euros hasta junio. En el primer semestre de este año ha elevado sus beneficios un 30% más que en el mismo periodo de 2018. El grupo completa así con éxito el primer aniversario de su nuevo plan estratégico. Por negocios todas las unidades han logrado subidas, pero los mejores resultados siguen siendo los del gas y electricidad. En Ávila, a estas horas, continúa la reunión entre Nissan y el Comité de Empresa para buscar vías de cara a minimizar el impacto del ERTE, del Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Soraya García, ¿con qué expectativas se está celebrando este encuentro?
Buenas tardes. Como estaba previsto, hoy se reúnen representantes de la multinacional y del comité de empresa dentro de las negociaciones del expediente de regulación temporal de empleo que Nissan pretende poner en marcha en el mes de septiembre. De hecho, ya en el encuentro de la pasada semana, la empresa explicó a los trabajadores cómo quedaría la actividad con distintos grupos que rotarán entre labores de trabajo, formación y regulación. Eso sí, el comité de empresa dejaba claro que el adelanto del ERTE de abril de 2020 a septiembre de este año no era satisfactorio para los trabajadores, aunque la empresa garantizará el 100% del salario durante la duración del mismo. Los funcionarios del centro penitenciario de Segovia se han manifestado esta mañana tras la agresión sufrida por 4 de ellos el pasado sábado. Piden más medios técnicos para afrontar estas situaciones. Piden, por ejemplo, pistolas eléctricas y personal sanitario durante todo el fin de semana. Este centro tiene un 30% de internos en tratamiento psiquiátrico y las medicinas del fin de semana se entregan el viernes, lo que dicen provoca un trapicheo que pudo estar en el origen de la última agresión. 3 de los funcionarios continúan de baja. Si el interno hubiera tenido un arma punzante, hubiera entendido por la agitación y la agresividad que tenía, si les hubiera llevado por delante, y bueno, estaban en ese sentido muy hundidos. Hundidos porque cuando te agreden en tu puesto de trabajo no lo puedes entender, o sea, no puedes entender que funcionarios que lo único que pretendemos es ayudar a que siga adelante la vida de estos internos, pues que la tomen con un funcionario sin saber por qué. Después de un mes de vacaciones escolares, las familias continúan buscando soluciones para conciliar. En Castilla y León, casi la mitad de los hogares tienen problemas para llegar a fin de mes. 2 de cada 10 hogares de la comunidad están en riesgo de pobreza o de exclusión. Si es difícil llenar la cesta de la compra, pagar un campamento a los niños es inalcanzable para muchas familias. Valladolid fue la primera ciudad en dar respuesta a este problema. 4 colegios de Valladolid abren sus puertas todo el verano para no dejar a los niños más vulnerables solos en casa mientras sus padres trabajan. Y que de alguna manera pues eso, no se conviertan en los típicos niños que llaman llave o los típicos niños que se pasan las horas delante del televisor o en la calle o solos. Valladolid fue la primera ciudad en sufragar un programa de actividades lúdicas con la comida incluida a los menores en riesgo de exclusión. Si 5 años después hay todavía 150 niños y niñas que usan el servicio de una manera normalizada durante el mes de julio y agosto, yo creo que eso significa que todavía hay necesidades y que por lo tanto tenemos que dar respuesta. Porque es importante que los menores estén acompañados y supervisados para que no pierdan las buenas costumbres. Por lo que nos han comentado los profesores, se les nota mucho cuando vuelven al colegio en septiembre que no han perdido los hábitos durante el verano. Muchos de estos niños no se irán de vacaciones. El 27% de las familias de Castilla y León no pueden permitirse ni una semana fuera de casa. UGT ha convocado para el próximo viernes una concentración de los trabajadores de escuelas infantiles dependientes de la Junta. Reclaman recuperar las 35 horas semanales y depender de la Consejería de Educación y no de la Gerencia de Asuntos Sociales, tal y como pasa actualmente. 400 personas trabajan en las 40 escuelas públicas de 0 a 3 años que hay en la comunidad. La aplicación real de las 35 horas en el mayor número de categorías posible. Y la finalización de imposiciones por parte de la Gerencia de Servicios Sociales. Reivindicamos que se retome el carácter dialogante para poder llegar a acuerdos que favorezcan a todas las partes. La participación de niños saharauis en el programa Vacaciones en Paz se ha reducido drásticamente en los últimos años. La delegación saharaui de Castilla y León lo achaca a la falta de familias de acogida, mientras que éstas reclaman una mejor gestión por parte del propio Frente Polisario. Este año a la comunidad han venido 206 niños y niñas. A muchos de ellos los ha visitado esta mañana la nueva consejera de Familia en León. Se divierten y disfrutan de comodidades impensables en su día a día al margen de la difícil situación de los campamentos de refugiados de Tinduf y también al margen de los problemas de gestión que a veces dificultan su llegada. Hay familias que se quejan de que no llegan todos los niños prometidos y lamentan que las edades cada vez sean más altas. Vienen con 10, 11 años. Cuando venían con 8 años venían muchísimas más familias, teníamos muchas más familias de acogida y eso es algo que el Frente Polisario tiene que retomar.
Desde la delegación saharaui aseguran que solo hay 9 pendientes de llegar por cuestiones de pasaportes que se están resolviendo y piden que aumenten las familias de acogida para que se favorezcan más niños. Las familias saharauis ven que para salir a vacaciones en paz es un derecho. Entonces, tiene el niño que ha nacido el día 1/8/2008 tiene que salir antes del niño que ha nacido el día 3. Lo que todos tienen claro es lo importante que resulta para estos niños y niñas tener 2 meses de vacaciones en paz. De ahí que la Junta quiera mantener su apoyo. Que además de estos 206 niños acoge a otros 33 de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El programa Madrasa, que son 12 niños que han venido durante el curso escolar a estudiar en Castilla y León. Un programa solidario que, como dicen los impulsores, ojalá no tuviera que repetirse. Y ahora les vamos a mostrar un proyecto de realidad virtual que permite acercar lugares emblemáticos a personas con discapacidad intelectual. Y todo con tan solo unas gafas muy especiales. Carla Martín, Burgos, buenas tardes. Con estas gafas de realidad virtual, buenas tardes, podemos viajar a Estambul, París, desplazarnos por la Alhambra de Granada o por la Catedral de Burgos. Podemos, por ejemplo, descansar en una casita en el campo e incluso nadar entre tiburones. Estas gafas están especialmente diseñadas para personas con discapacidad intelectual, pero también puede utilizarla el público en general que por problemas de accesibilidad, de distancia o falta de recursos económicos no puedan disfrutar de este tipo de experiencias en la vida real. Felipe VI ha recibido esta mañana en audiencia en la Zarzuela a una delegación de la Universidad de Burgos encabezada por el rector, por Manuel Pérez Mateos y por su último doctor honoris causa, Juan José Laborda. Un encuentro en el que el monarca se ha interesado por las características de la institución burgalesa. Sara Ayuso, Palacio de la Zarzuela, buenas tardes, cuéntanos cómo ha ido esa reunión. Sí, además, según nos han contado, buenas tardes, tanto el rector como Laborda, al término de esta audiencia, el rey les ha transmitido que la universidad debe demostrar a los políticos que los pactos son posibles y necesarios. Esta audiencia está motivada por la celebración del 25º aniversario de la Universidad de Burgos, en cuyo acto central fue nombrado doctor honoris causa el político burgalés. Para Laborda, el rey es un hombre de Estado que sigue sorprendiéndole a pesar de la regularidad con la que se ven, mientras para Pérez Mateos esta audiencia contribuye a dar visibilidad a la institución burgalesa. La universidad debe tener un papel de mayor protagonismo en la sociedad. Así se lo ha transmitido Felipe VI al rector de la Universidad de Burgos y a su último doctor honoris causa, Juan José Laborda, en el Palacio de la Zarzuela. Una audiencia en la que, según Pérez Mateos, el monarca ha demostrado su sensibilidad hacia la educación superior. Y en un momento en que la sociedad política no llega a acuerdos, el que la sociedad civil y la universidad sea capaz de mostrar que los acuerdos son necesarios y posibles es una función insustituible de la universidad. Durante los cerca de 45 minutos que ha durado el encuentro, Felipe VI se ha interesado por las características de la UBU. El rector ha aprovechado para reivindicar más presencia en la provincia. La internacionalización, como en cualquier universidad, es uno de nuestros objetivos prioritarios, pero muy comprometida con el entorno. Y en ese sentido, yo, en fin, necesito que tengamos mucha más presencia. La audiencia real se enmarca en la celebración del 25 aniversario de la institución, aún con 40 actos programados por delante, de los que Pérez Mateos se siente muy satisfecho. Se ha tardado siglos, pero por fin se da luz a la curiosa historia que durante años ubicó a la ciudad de Numancia en Zamora y no en su emplazamiento, en Garray, en Soria. 1000 años después, un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos, Floyán de Ocampo, pone punto final a esta polémica que ni el descubrimiento del poblado celtibérico había callado del todo. En Zamora está Alba Villalba. Debido al desconocimiento leonés de las lejanas tierras sorianas y también en parte a los intereses políticos de la época, Zamora quiso apropiarse de la ubicación de la heroica Numancia, una tesis que mantuvieron durante siglos varios eruditos, haciendo oídos sordos al humanista Floreán de Ocampo, zamorano que ya en el siglo XVI defendía la ubicación real de Numancia.
Descubierta en el Cerro de Garray a finales del siglo XIX, Numancia estuvo situada durante mucho tiempo en Zamora. La ciudad diseñó un plan e incluso falsificó pruebas con el fin de conseguir ser sede episcopal allá por el siglo X. Había un claro interés político con la expansión del Reino de Asturias, inmediatamente después del Reino ya de León, de hacer de una ciudad leonesa importante, del Reino de León importante, pues adquirir las glorias de un yacimiento del pasado, como había sido Numancia, con la resistencia, etcétera, y por lo tanto se trataba de engrandecer una ciudad del Reino de León. Intereses políticos avalados por el hallazgo de un ladrillo con una inscripción que supuestamente probaba que Zamora y Numancia eran la misma, pero estudiosos como Florian de Ocampo en el siglo XVI o Eduardo Saavedra en el XIX ya contradecían esta versión. Se impregna de las fuentes escritas y lógicamente conocía muy bien todo este entorno y sabe perfectamente que las fuentes dicen que Numancia está en la confluencia de dos ríos. Evidentemente esos dos ríos son el Merdancho y son el Duero. Por tanto, los trabajos de Saavedra fueron contundentes. Una curiosa polémica que pone de relieve que la historia está siempre sujeta a interpretaciones y es parte de la lectura política de cada momento, aunque hablemos de tiempos muy lejanos. Del 4 al 18 de agosto se va a celebrar una nueva edición de FETAL, el Festival Alternativo de Hurones de Castroponce. Actuarán 18 compañías de toda España y se representarán 32 espectáculos. Llega con más ilusión, nivel artístico y mayor presupuesto, 48.000 euros en total. Esta vez la danza tendrá un lugar destacado porque su director dice que el movimiento sana. También tendrá un espacio destacado la mujer. Este es sin duda un festival de teatro en el que el peso de la mujer desde sus comienzos es esencial, manifiesto y destacado. Y una edición más podemos comprobarlo si atendemos a un programa en el que esa preeminente presencia de lo femenino comparte protagonismo con el folclore, la tradición, el espectáculo inmersivo, el homenaje a la danza, a través de la magnífica figura de Mariemma. La historia del soldado es un cuento ruso que hace un siglo Stravinsky musicó para una propuesta teatral entonces rompedora. El Festival Musec de Segovia ha incluido en su programación en una versión en la que participan actores y músicos con distintas capacidades. Lástima que el tiempo impidiera completar la representación. La lluvia retrasó el inicio de la puesta en escena de la historia del soldado y terminó provocando la suspensión antes de terminar el primer acto, dando al traste con los esfuerzos de Impulso Sonoro, Tanteas y Palladio para contarnos esta fábula sobre el mito de Fausto. Que nos cuenta un poco cómo las acciones que llevamos a cabo, que llevamos a lo largo de nuestra vida, pues tienen sus consecuencias y cómo, pues depende de si te dejas llevar por el lado oscuro o no, pues así acabarás. De vuelta a casa, un soldado se cruza con el diablo, que quiere cambiarle su violín por un libro y le pide que le enseñe a tocar el instrumento en 3 días. Cuando regresa a su pueblo, nadie le reconoce. No son 3 días perdidos, más de 3 años han sido. Le creen un aparecido. Es un muerto entre los vivos. Todo cuesta. ¿Estás dispuesto a pagar lo que cuesta, lo que quieres? Una historia que Stravinsky ideó hace un siglo con instrumentos y ritmos poco convencionales para la época y que han adaptado para el público infantil. Y entonces, bueno, pues hemos también metido muchos elementos que a los niños pues les atraen mucho. Hemos metido también títeres. Y los niños, escolares de 4 centros de la capital que participaron en talleres de música contemporánea, han sido los encargados de la escenografía, elementos de atrezzo y algunas escenas. Y no solo ha pasado en Segovia, el primer concierto del ciclo estival de Valladolid ha arrancado pasado por agua. El público que acudió a escuchar a Jorge Drexler aguantó hasta que no pudo más y tuvo que resguardarse a la espera de que parase de llover. Pero no paró. La tormenta, que dejó más de 6 litros por metro cuadrado, obligó a suspender la actuación. Pero fueron pocos minutos y aún así el público pudo escuchar alguna canción de Jorge Drexler y nosotros la grabamos. Hoy nos vamos con la música del compositor uruguayo. Adiós. Estás oyendo, ya no soy yo.
es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento, que lleva y que trae el viento. Yo sin embargo siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás.